Bienvenidos a un nuevo compilado de episodios de Filosofía, Psicología, Historias. Esta vez el compilado va a tratar de las diferentes corrientes de la psicología, sobre todo en la primera mitad del siglo XX, corrientes que hasta nuestros días aún tienen su desarrollo y su aplicación. Hablaremos de Breuer, de Freud, de Adler, de Jung, de Wilhelm Reich, de Erich Fromm, de la psicología Gestalt, de Skinner, de Ferenczi, de Otto Rank. Y allí podrán apreciar cómo en prácticamente 30-40 años proliferó de una manera impresionante no solo el estudio de la psicología, sino además la acción terapéutica. Aprovecho para pedirles que si les parece de interés este contenido, que compartan, que hagan comentarios, que se suscriban en las plataformas en donde lo están escuchando para que el algoritmo haga que tenga mayor alcance. También pueden comunicarse a través de Instagram en Hernán Melana o en filosofía.psicología.historia, donde además de interactuar pueden ver los cursos y libros de mi autoría. Sin más preámbulos, vamos con la psicología. Hoy vamos a hablar de Joseph Breuer, quien naciera en Viena, Austria, en el año 1842 y muriera en el año 1925. Nació en una familia rica y judía y su madre fallece cuando él es muy pequeño, cuando tiene 4 años, por lo cual Joseph se queda al cuidado de su abuela y de su padre. Si bien él se sentía ligado culturalmente al judaísmo y sus principios, no practicó esa religión. En el año 1859, cuando tenía 17 años, empezó a estudiar medicina y se destacó como un gran alumno y se convirtió en asistente de un médico en el Hospital General de Viena. Hacia el año 1868 trabajó con el Dr. Hering en su laboratorio de fisiología y junto con él pudieron determinar la relación que existe entre el sistema nervioso y los pulmones. Es decir, fue uno de los descubridores de que la temperatura de nuestro cuerpo se regula a través de la respiración. En ese mismo año se casó y tuvo 5 hijos. En 1873 volvió a tener un descubrimiento junto con otro colega, ya que descubre la relación que hay entre el oído y el equilibrio. Es decir, que el equilibrio depende del movimiento de los fluidos que hay en los canales semicirculares del oído interno y de la información que el cerebro recibe de este movimiento de dichos fluidos. Mientras trabajaba como médico de familias, instruyó a Sigmund Freud, con quien trabajaría en colaboración más adelante. En el año 1880 atiende a una paciente que tiene histeria, a quien él llamará Ana O Ana Cero para proteger su identidad. Al parecer Ana O tenía doble personalidad, una muy diferente de la otra a medida que avanzaba el tratamiento, una melancólica e introvertida y otra infantil extrovertida. Es decir, tenía un trastorno de identidad disociativo o personalidad múltiple. Además padecía de ceguera parcial, sordera parcial, problemas con el habla, y cuando el doctor Breuer la hipnotizaba, ella hablaba y le atribuía una causa. Por lo tanto, cuando despertaba de la hipnosis, se sentía aliviada de tales síntomas. Allí nació lo que conocemos como la cura del habla o el método catárquico, tal como la misma Ana O Ana Cero, cuyo nombre era Berta Pappenheim, bautizó. A medida que transcurría el tratamiento, que empezó con Berta Pappenheim cuando ella tenía 18 años, empezó a haber un vínculo muy estrecho entre médico y paciente, a tal punto que la esposa del doctor Breuer se sintió profundamente celosa de la joven e instó a que el doctor abandonase el tratamiento. Y así lo hizo, pero cuando intentó alejarse, la joven cayó en una profunda crisis y decía
que iba a tener un hijo con el doctor ese mismo día. Lo cierto es que Breuer le da el alta, pero ella termina internada en un psiquiátrico, aunque años después se recuperará. Este método, utilizado por Breuer, fue de gran inspiración para Freud, quien convertirá a ese tratamiento básicamente en un mito fundante del psicoanálisis. Tan fascinado había quedado Freud que durante muchos años usó este tratamiento bajo la guía de Breuer, pero con el tiempo empezaron a separarse, ya que Breuer seguía atribuyendo a ciertos problemas similares a los de Berta algún origen fisiológico, neuronal, mientras que para Freud todo transcurría en el inconsciente y sobre todo en el origen sexual de los traumas. La relación entre ambos empezó a deteriorar y Freud fundaría el psicoanálisis y Breuer se separaría para siempre de él. Cuentan que cuando Breuer estaba ya muy viejo, se cruzó por la calle a su discípulo, amigo y auspiciado colaborador, pero éste le negó el saludo. Lo cierto es que el gran aporte de Breuer respecto al caso de Ana 0 o Ana O dispararon un gran interés por el inconsciente y sobre todo por los casos de histeria y la neurosis. Breuer más adelante consideró que la hipnosis y el método catárquico quizás podían facilitar a la creación de falsos recuerdos, sentidos como reales por el paciente. Más allá de esa disputa interna que tendrían luego con Freud, lo cierto es que los aportes de Breuer abrieron un camino hacia el estudio del inconsciente, hacia el estudio de la forma de proceder de los seres humanos. Abrieron una puerta hacia un mundo desconocido, un mundo que todavía hoy se sigue explorando. Me despido con una frase de este médico y pensador, descubridor y figura decisiva para la psicología y el psicoanálisis, que dice así: por el amor de Dios, pare de pensar, abra los ojos y mire, deje al mundo entrar. Hoy vamos a hablar de Sigmund Freud, quien nació el 6 de mayo de 1856. Era hijo de un comerciante de lanas que cuando Freud nació ya tenía 41 años y 2 hijos, uno de los cuales tenía la edad de la madre de Freud y además tenía un hijo, es decir, que cuando nació Freud ya era tío. Cuando Sigmund tenía 4 años, su familia se trasladó a Viena debido a las dificultades económicas y en aquella ciudad residió prácticamente hasta su muerte. Era una familia de origen judía, pero Sigmund nunca se sintió judío en cuanto a la religión ni en cuanto a las costumbres, pero sí en cuanto a la cultura. De niño cuentan que fue un gran estudiante y cuando terminó su educación decidió que iba a estudiar medicina, aunque en realidad no quería ejercerla, sino que lo hacía más que nada porque buscaba algo que tuviera rigor científico. Cuando estaba cursando la carrera, se dio cuenta que le interesaba más la investigación biológica y trabajó en un laboratorio con el fisiólogo Ernest von Brücke, interesándose en las estructuras nerviosas de los animales y lo que más le iba a interesar, que era la anatomía del cerebro humano. ¿Qué pasaba en el cerebro humano? ¿Qué hace que nos comportemos como nos comportamos? Esa era la pregunta que motivaba a Sigmund Freud. Para esa época conoce a Breuer, Joseph Breuer, quien va a ser una suerte de mentor de él, que lo va a ayudar económicamente y que le va a dar, como vamos a ver en un momento, la puerta hacia el gran pensamiento que luego Freud va a continuar desarrollando. Él, una vez que se recibe de médico, empieza a trabajar en el Hospital General de Viena y empieza a buscar usos terapéuticos con diferentes sustancias, entre ellos la cocaína, lo que le valió una adicción porque experimentaba con él mismo. Luego trabajó también como profesor en la Facultad de Medicina de Viena y así enseñó a lo largo de toda su carrera, al principio neuropatología y luego el psicoanálisis que sería creado por él mismo. ¿Cuál era este caso que abrió las puertas al psicoanálisis? Era una paciente de Breuer
llamada Berta Pappenheim. Ese era su verdadero nombre, pero tanto Freud como Breuer, para cuidar su identidad, la denominaron Anna O. ¿Quién era esta joven? Corría el año 1880 cuando fue trasladada al médico Joseph Breuer, una joven de 21 años que tenía un diagnóstico al que denominaban histeria, que viene de la palabra útero, porque era una enfermedad recurrente en muchas mujeres. ¿Qué tenía Anna O? Bueno, padecía de muchas cosas, por ejemplo, ceguera, sordera, parálisis parcial de los brazos y las piernas, estrabismo ocular, y lo que más le llamaba la atención a los médicos era que sufría parafasia, que es una alteración, una afección en el lenguaje, que a veces le hacía perder la capacidad del habla o olvidarse de su lenguaje nativo, que era el alemán, y los sustituía por otros que no dominaba, que podían ser muchas veces el inglés o el francés. Los médicos se preguntaban cuál era el problema de Anna O y concluían en que el problema era neurológico, es decir, que la raíz y la causa de su enfermedad se basaba en una alteración de sus neuronas. Pero ¿cómo se podía estudiar esta alteración en aquella época? No había forma. El cerebro no se podía abrir y mirar, y no había escáneres como los que usa hoy la neurociencia. Pero hay un episodio que va a ser fundamental, que es que Anna O empieza a tener hidrofobia. ¿Qué es la hidrofobia? Es fobia al agua. Y entonces no quiso tomar más líquido, y tenían que hidratarla de otras maneras. Breuer empezó a utilizar la hipnosis y empezó a ver cómo a través de ciertos recuerdos empezaban a destrabar algunas de las afecciones que ella padecía. Por ejemplo, cuando ella cuenta que su madre había dado de beber a su perro de un vaso en el que ella tomaba, le había causado ese bloqueo hacia el agua. Y luego la relación con su padre tenía que ver su brazo que no podía mover, porque cuando su padre había muerto, ella había sujetado a su padre con el brazo en la cama cuando partía. Y entonces Breuer se dio cuenta que había una cura posible para eso, y era la cura del habla. Esto se lo contó a Freud, y Freud quedó maravillado, y empezaron a hablar de ese tratamiento que le llamaban catárquico. Pero lo que Freud empezaba a defender a partir de ahora, y que incluso fue tan radical que lo llevó a la separación con Breuer, fue que el problema no estaba en el cerebro en tanto como problema neuronal, sino que lo que había así era un problema que se manifestaba a través de los recuerdos. ¿Y dónde se hallaban esos recuerdos? Bueno, en el inconsciente. Y entonces Freud va a desarrollar esta teoría fuertemente del inconsciente, esta teoría catárquica, en donde el problema no es neurológico, sino que es psicológico, y va a inventar su teoría del psicoanálisis. Tuvo que enfrentarse a los demás médicos que lo consideraban un loco, un extraviado, porque seguía con este método catárquico y la hipnosis, y además hacía asociación de palabras a través de la hipnosis, y hablaba de inconsciente, de represión, de transferencia, e incluso interpretaba los sueños. Además de todo eso, consideraba que la raíz de los problemas se encontraban en el pasado y que todos ellos tenían un matiz sexual. Esto era sanamente imposible de asimilar por la ciencia de esa época. Sin embargo, Freud siguió trabajando, y así fue que se cruzó con un grupo de personas que decidieron acompañarlo en este camino. Alguien que ya venía trabajando en el mismo sentido que él fue Carl Jung, psiquiatra suizo, que se acercó a Freud y cuentan que en ese primer encuentro charlaron durante 13 horas. Había una diferencia entre ambos, porque Jung hablaba de ciertos sucesos paranormales, según los entendía Freud, como por ejemplo la sincronía en los actos, el inconsciente como capacidad de adelantarse. Pero lo que los hizo, después de una larga amistad y construcción juntos, lo que los hizo romper esa amistad e incluso esa afinidad científica para trabajar juntos fue que, según Jung, no podía ser la libido, es decir, la fuerza sexual, la que sea primaria en todos los casos de los recuerdos. Según Jung,
la sexualidad reprimida podía ser una de las tantas causas de una alteración psicológica. Y así va a ser que ambos se separan. Sufrieron mucho los dos, pero la teoría sexual, el concepto de líbido, siguió propiciándose durante los años y Freud, finalmente, gracias a su lucha y a su persistencia, fue aceptado en la comunidad científica. En el año 1923 le diagnosticaron cáncer de mandíbula. Él fumaba mucho y tuvo que someterse a varias intervenciones. Luego tuvo que emigrar a Londres porque estaba el nazismo ya instalado en la zona de Austria y de Alemania, así que debió emigrar para salvar su vida. Dicen que a pesar de que estaba gravemente enfermo, nunca decayó su actividad y siguió investigando hacia el final de su vida todo lo que fuera referente al misterio de la mente humana. Nos despedimos con una frase de él que describe a la ciencia de su tiempo y quizás también a la nuestra. Él nos dice: la ciencia moderna aún no ha producido un medicamento tranquilizador tan eficaz como lo son unas pocas palabras bondadosas. Hoy vamos a hablar de Sabina Spielrein, quien naciera el 7 de noviembre de 1885 en Rostov, Rusia, en el seno de una familia tradicional, judía y de clase alta. Sabina fue una persona que aportó muchísimo al estudio de la mente, a la psicología y el psicoanálisis, y que no fue lo suficientemente reconocida, quizás por estar en un mundo todavía hecho de hombres en aquel momento, y también por estar, en cierta manera, a la sombra de Sigmund Freud y de Carl Jung. Pero ¿quién era esta muchacha de la que vamos a hablar hoy? Sabina, en su infancia, fue a una escuela liberal en donde aprendió idiomas y en el cual tuvo muy buen rendimiento. Aprendió inglés, francés, alemán e yiddish. A pesar de tener tan buen rendimiento intelectual, era severamente castigada en la escuela y también en la casa por un padre autoritario y que le infligía constantemente castigos psicológicos y físicos. Al parecer a los 4 años ya demostraba algunos síntomas neuróticos o de comportamiento extravagante. Podía estar 15 días sin ir de cuerpo y disfrutaba al no hacerlo. Cuando su padre le infligía castigos, ella desarrollaba cierto placer sexual. A los 11 años entró en una escuela secundaria de alto rendimiento y cuando tuvo 16 quiso independizarse. Esto no fue aceptado por sus padres, por lo cual Sabina tuvo algunos intentos de suicidio o de pseudo-suicidio debido a que algunos de ellos eran una suerte de engaño para llamar la atención. No obstante, empezó a tener grandes crisis, con lo cual los padres sentenciaron que tenía problemas mentales y decidieron enviarla a una institución psiquiátrica. Pero como en la Rusia natal no había instituciones de prestigio, se habían oído hablar de que en Suiza se estaban desarrollando nuevas teorías para ayudar a las personas, decidieron enviarla a aquel país en donde sería atendida por un joven doctor llamado Carl Jung, que era en aquel momento un joven colaborador de Sigmund Freud. Todavía Jung no era aquel extraordinario psiquiatra que se demostraría en años siguientes, pero ya tenía aquella chispa de sabiduría que utilizó en el tratamiento de Sabina. Cuando Jung recibe a sus padres, nota que el padre mismo de Sabina padecía lo que en aquel momento denominaban la histeria, que era catalogado solo como una enfermedad para las mujeres, pero Jung dice que este hombre es violento, compulsivo, agresivo, y que su madre padece de infantilismo y que además intenta compensarlo con cierta seducción que incluso habría tendido hacia el mismo Jung en la entrevista. Lo cierto es que Jung pudo desarrollar aquel método que venían investigando él y otros científicos, con Freud a la cabeza, acerca de este método catártico que ayudaría a resolver las enfermedades mentales a las cuales consideraban de un sesgo psicológico y no neurológico como hasta ese momento se concebía. Aquel tratamiento fue muy exitoso y abrió las puertas al posterior desarrollo del psicoanálisis y de la terapia
Durante el proceso Sabina se enamoró de Jung y se convirtieron en amantes. En aquel momento, Freud no amonestó esta relación porque estaba muy interesado en el resultado del tratamiento y además consideraba que ese tratamiento exitoso podría ser muy beneficioso para la causa del psicoanálisis, por lo cual hizo, como podríamos decir en cierta manera, la vista gorda. Años después, cuando Freud y Jung rompen su relación, Freud dirá que lo que hizo Jung con Sabina fue una perversidad. Sabina, a pesar de que le habían dado el alta, siguió viviendo un tiempo en la clínica de Zúrich y allí asistió a la universidad y se recibió en 1911 de médica, haciendo una tesis sobre la esquizofrenia. Años más tarde va a ser aceptada por esta tesis y por ideas que desarrolló a partir de esta tesis en la Liga Psicoanalítica. Y va a hacer una ponencia acerca de una pulsión que ella notaba que tenían los seres humanos en aquella época de guerras, antisemitismo y genocidios. Ella dirá que los seres humanos padecen una pulsión de muerte, una necesidad de hacer más el mal que el bien, de hacer daño. Luego va a ampliar esta idea y va a decir que no solo hay una pulsión de muerte, sino que hay una pulsión hacia el placer sexual. En aquel momento, Freud desestima en cierta medida estos postulados de Sabine Spielrein, pero poco tiempo después los va a publicar en su obra Más allá del principio del placer, citando en solo una nota a Sabine Spielrein. Estas pulsiones no son otras que las tan conocidas a partir de Freud, de Thanatos y Eros. La vida de Sabina fue una vida muy turbulenta. Ella estuvo perdidamente enamorada de Carl Jung y hubiera querido que éste dejase a su esposa por ella, pero la situación no fue así. Así que decidió seguir adelante en su carrera profesional y además en su vida amorosa, con lo cual se casó con un médico ruso llamado Pavel Schefter, y de este matrimonio tendrá 2 hijas llamadas Renate y Eva. Con el tiempo tratará de unir la pedagogía con la psicología y estudiará en Ginebra sobre ello. En el año 1922 tuvo contacto con un gran pedagogo llamado Jean Piaget, del cual muchos deben haber oído hablar, y ella lo psicoanalizó durante 10 meses y allí pudo profundizar las obras de este pedagogo. Años más tarde decidió volver a su Rusia natal para fundar un espacio en donde pudiera trabajarse con niños desde la temprana edad acerca de la libertad, pero no será bien visto por el régimen soviético porque considerarían la libertad como un producto del individualismo burgués. Más adelante, el régimen prohibirá la pedagogía y más tarde proscribirá al psicoanálisis, con lo cual Sabina seguirá trabajando pero de manera clandestina. Sus hermanos fueron tomados prisioneros y obligados a trabajar en un campo de concentración por la purga de Stalin y luego serían asesinados. Su padre al poco tiempo morirá de un infarto, igual que su esposo. Al poco tiempo, Sabina, que había sobrevivido a este régimen soviético en su ciudad natal, fue asesinada junto a sus hijas cuando la ocupación alemana llegó y los nazis acabaron con ellas. La gran contribución de Sabina es sobre la concepción de la pulsión destructiva y sádica de los seres humanos, que fue tomada por Freud, y además describir esta oposición hacia la destrucción con la otra pulsión, que era la pulsión sexual. Pero sobre todo, ese gran aporte fue que su propia vida fue la experiencia que llevó a Carl Jung a demostrar ante el mundo académico y médico que la psicología podía curar la mente de las personas. Es decir, que ella ha sido un portal por el cual el psicoanálisis pudo atravesar, y no solo el psicoanálisis sino la terapia, porque recordemos que Jung luego también se desprenderá del psicoanálisis para desarrollar sus propias ideas, como muchos otros pensadores de aquel momento, que coincidieron por un periodo, pero que luego cada uno siguió su propio camino. Uno de estos fue la mismísima Sabine Spielrein, que hoy no es tan recordada como debiera ser. Nos despedimos con una frase
de un biógrafo de ella llamado Karsten Alnaes, periodista e historiador noruego, que dice así: la imagen de Sabine Spielrein que me ha quedado fija en la mente después de escribir el libro, del que todavía no he conseguido liberarme, es la imagen de la sibila, de una profetisa, de lo que en los países nórdicos llamamos la volva, una persona elegida, excepcional, alguien que a través del destino de su pueblo y de su propio sufrimiento fue capaz de penetrar en el fondo del alma, en la profundidad del ser humano. Hoy vamos a hablar de Alfred Adler y su psicología. Él nació en Viena, Austria, el 7 de febrero de 1870 y era el segundo de 3 hermanos. Su padre era un comerciante de granos y su madre ama de casa. De niño, él padeció raquitismo. Hasta los 4 años no pudo caminar a causa de ello y a los 5 estuvo a punto de morir de neumonía. Él cuenta que estos síntomas que padeció lo determinaron en su infancia a querer descubrir los misterios del cuerpo humano y después lo llevaron a estudiar medicina. Parece que de niño era bastante mal estudiante porque prefería jugar antes que estudiar. Era popular entre sus amigos, muy activo, muy extravertido y también tenía muchos ímpetu y ganas de superar a su hermano, que curiosamente se llamaba Sigmund. Digo curiosamente porque luego va a tener una suerte de hermano mayor en sus estudios que va a ser Sigmund Freud y a quien también intentaría superar. Mientras hacía sus estudios universitarios, se unió a un grupo de estudiantes socialistas y ahí conoció a Raisa Timofeyevna, que luego sería su esposa, que era una intelectual y activista social. Ella venía de Rusia y había ido a estudiar a Viena. Él se recibe en el año 1895 y decide hacer su especialidad en oftalmología. Siendo oftalmólogo ya tuvo las primeras impresiones de la psicología, porque él se dio cuenta que las personas que padecían miopía eran personas que le daban mucha importancia a la lectura y al hábito de la lectura. Entonces él pensó que quizás esa miopía era un equilibrio compensatorio que estaba haciendo la psique de sus pacientes, algo que no podía demostrar. Así que después decidió dejar esa especialidad y volcarse hacia la psiquiatría. Así fue que en 1907 fue invitado a unirse al grupo de discusión de Sigmund Freud. Parece que Alfred Adler era muy bueno en sus alocuciones y en sus conferencias, así que Sigmund Freud lo nombró presidente de la Sociedad Analítica de Viena y coeditor de la revista misma en la que trabajaba Freud. Sin embargo, tenían algunas diferencias que con el tiempo se iban a ir acentuando. Estas diferencias estaban basadas en que para Adler la pulsión sexual no era lo primordial en el ser humano, sino un afán de perfeccionamiento o búsqueda de ideal. Al principio él la denominó pulsión agresiva, y Freud no dejó que publicase un artículo sobre él porque consideraba la agresión como algo negativo. Pero no era este el significado que le quería dar Adler a esa pulsión. Así que le cambió y lo llamó compensación o afán de superación. Y esta idea le vino a él cuando trabajaba con personas discapacitadas y veía que cada una de las personas con muchas dificultades en su vida habían podido optar en deprimirse y quedarse quietos y otros en salir adelante. Y él decía, ¿qué fue lo que llevó a estas personas a salir adelante? Bien, fue esa especie de pulsión agresiva o afán de superación compensatorio. Él prefería, en lugar de hablar de la personalidad de un sujeto en el sentido de rasgos internos, como decía Freud, hablar de estilo de vida. Esto significaba cómo vives tu vida, cómo manejas tus problemas, qué relaciones interpersonales tenés. Es decir, no se acentuaba tanto en el pasado, sino en el presente, en el aquí y ahora.
Él decía que anclar la personalidad a lo que sucedía en el pasado podía traer algún dramatismo en el presente a los pacientes. En cambio, si lo ayudaban a cumplir sus metas o ideales, siempre había un lugar para que ese momento no fuese estático, sino que fuese cambiante constantemente. El pasado no lo podemos cambiar, pero el presente sí. Él sugería que en el trato con el paciente, el analista no debía tratar de mostrarse superior, porque eso podría llevar primero a que el paciente se sintiera inferior y luego, en ese afán de superarse, tratar de adquirir algunos comportamientos como empezar a llegar tarde, olvidarse de las citas, es decir, empezar a desafiar al mismo analista. Para Adler era primordial que sus pacientes tuvieran un impulso social, un ideal social. Eso era lo que para él hacía que las personas tratasen de autosuperarse a sí mismas y dejasen de lado los traumas que los podían llegar a aquejar desde su pasado. Él se sumerge en el complejo de inferioridad de las personas. Para él es primordial ese complejo de superioridad y es lo que va a llevar a las personas a tratar de hacer una compensación y equilibrarse y superarse. Y el otro extremo, él lo llamaba complejo de superioridad, que en realidad el complejo de superioridad, aquellas personas que se creen superiores a otras, en realidad no son más que inferioridades disfrazadas, no está solucionado el problema. Escribe a los seres humanos en 4 tipos psicológicos: el tipo dominante, que son aquellos que tienen una tendencia de agresividad y dominación sobre los demás, muy enérgicos, determinados; el tipo erudito, que son más sensibles, que son metidos más hacia adentro, con bajo nivel de energía, se suelen hacer dependientes de sujetos más fuertes y desarrollan lo que entendemos como algunas obsesiones, compulsiones, fobias. Tenía también el tipo evitativo, que eran los que tienen niveles más bajos de energía y pueden ser empujados a límites y tender a volverse muy retraídos en su propio mundo interno. Y el 4º tipo que describe es lo que él denomina el socialmente útil. Sería una persona sana que tiene tanto energía como interés social, y que hay que señalar que si uno carece de esa energía realmente no puede tener interés social, dado que sería toda persona incapaz de hacer algo por alguien. Estos 4 tipos psicológicos los podemos ver reflejados en aquellos tipos que también fueron presentados como humores por los antiguos griegos. Cada uno corresponde en el mismo orden que fueron nombrados al colérico, luego al flemático, el melancólico y el sanguíneo. El colérico para los griegos era aquel que era una persona visceral, rabiosa, básicamente dominante. El flemático era más necio, era un tipo que se apoyaba en los demás. El melancólico, al que decían que tenía mucha bilis negra, era una persona tendiente a estar triste todo el tiempo. Y el sanguíneo, que es al que Adler compara con el socialmente útil, que es su ideal, es el que, según los griegos, tenía más sangre que el resto de los humores, que eran la cólera, el bilis, la flema y la sangre. Es decir, el sanguíneo es afectuoso y amistoso y es la persona que se puede adaptar bien a todos los medios. También Adler daba mucha importancia al orden de nacimiento de las personas y también si había un solo hijo. Para él el único hijo era probablemente muy consentido y que eso podría traer nefastas condiciones sociales para el futuro, porque eran generalmente personas ansiosas, orgullosas y que quieren que la atención siempre esté en ellas. El primer hijo, cuando hay hermanos, también empieza como un hijo único, pero luego la atención que estaba sobre él empieza a cambiar porque es destronado en el futuro.
Y esto también lo va a hacer actuar como con cierta desobediencia, con cierta osquedad y cierto retraimiento cuando nazcan sus hermanos, que eso puede marcarlo para la vida. El segundo hijo para él era el más conflictivo, porque tiene siempre y cuando haya más de dos, ¿no? Porque tiene una visión muy distinta. El primer hermano le va sentando los pasos, le va abriendo el camino, y entonces este siempre quiere competir e igualarlo. Recordemos que él tenía un hermano llamado Sigmund al que siempre quería igualar, y después quiso también igualar y superar a Sigmund Freud. Bueno, pero si viene un tercer hermano, este queda en el medio, y entonces ya no tiene la atención de ser el más pequeño. Por eso es como el más conflictivo en esos sentidos. Y el último hijo es el más mimado en todas las familias. Generalmente puede ser el tercero o el cuarto. Siempre que fueran más de dos hijos, el esquema, de tres hijos, el esquema se repite, ¿no? Se va agregando uno más y siempre los del medio serán los que vayan compartiendo las problemáticas. Bueno, el último hijo decíamos que podía ser el más mimado. Sabe que nunca va a ser destronado porque es el último. Y entonces tienen menos problemas que los segundos hijos, si es que los segundos hijos no tienen otros hermanos menores. Y este menor puede a veces sentirse inferior también, porque todos son más grandes que él. Todas estas conductas van a marcar a los niños en su futuro. Adler también, al igual que Freud y que Jung, los tres trabajaron juntos en algún momento, le daba mucha importancia a los sueños y a las ensoñaciones, porque él decía, si no puedes soñar, fantasea y vemos que sale. Pero para él, los sueños eran una expresión del estilo de vida, y en vez de contradecir los sentimientos diurnos como solía pasar en los sueños compensatorios de Jung, para él estaban más unificados con la vida consciente del sujeto. Él decía que con frecuencia los sueños representan las metas que tenemos y los problemas a los que debemos enfrentarnos para superar. Hacía algo que no hacía Freud en sus consultas, y era estudiar el lenguaje corporal de las personas. A diferencia del psicoanálisis, en donde en esos primeros tiempos el analista estaba de espaldas sobre el analizado que estaba en un diván, ellos estaban cara a cara y entonces él veía qué tipo de postura corporal usaba para tratar de determinar cuál tipo psicológico tenía esta persona. Para Adler lo más importante era que un terapeuta pueda motivar al paciente, que despierte su interés social y la energía que acompaña a eso. Y a partir de esa genuina relación humana con el paciente, el terapeuta le provee la forma de interés social para que a su vez el paciente la pueda trasladar a otros. La ruptura entre Freud y Adler fue muy fuerte en aquellos momentos. Adler renunció a los cargos a los que había sido asignado y decidió trabajar por su cuenta, y hizo tambalear el mundo de los terapeutas y los psicoanalistas. Más tarde vendría la ruptura entre Jung y Freud también, y seguirían formando las diferentes vertientes de las terapias. Jung solía decir que en realidad el problema que tenían Adler y Freud en sus discusiones tenía que ver con dos tipos psicológicos, que no eran los que Adler decía, sino que en realidad para Jung, Freud era una persona introvertida y egocéntrica que miraba siempre hacia adentro, y Adler era una persona extrovertida y dominante y no podía tener a alguien como Freud por encima de él. Adler bautizó a su psicología como la psicología del individuo. ¿Qué significa esto? Individuo es aquel que no puede dividirse. Entonces él decía que teníamos que tomar un todo, no podíamos pensar en que el subconsciente o el inconsciente estaba separado de la conciencia, sino que formaban un todo unificado, y no se podía trabajar solo con el pasado de los pacientes o a lo que él llamaba reduciendo a una pulsión sexual los estados neuróticos o psicóticos. Para Alfred Adler, todo querer era intentar compensar algo. Me despido con una frase de él que decía
que cuanto mayor sea el sentimiento de inferioridad que se ha experimentado en una persona, más poderoso es el impulso de la conquista y más violenta es su agitación emocional. Hoy vamos a hablar de Erich Fromm, psicoanalista de origen alemán, que vivió un tiempo en Alemania, luego en Estados Unidos y finalizó sus días en Suiza. Nació en el año 1900, era judío, era una familia judía ortodoxa, muy aferrada a las leyes del pasado del pueblo judío. Y él estaba muy concordante con el pensamiento y la forma de vivir de su familia, tanto que su sueño en la infancia y adolescencia era ser rabino. Sin embargo, cuando se acercó al fin de la adolescencia se dio cuenta que, más que la religión, lo que le interesaba era la sociología. Así que, para gran estupor y sorpresa de su familia, se fue a estudiar a la universidad sociología. Fue muy rápido a su carrera y se recibió de doctor y hizo su tesis sobre el comportamiento del pueblo judío. Pero esto no le alcanzaba para entender el comportamiento, así que decidió estudiar psicología y abrazó la teoría de Freud, el psicoanálisis. Y fue uno de los primeros psicólogos que no era médico, a los que se les llamaba psicólogos legos. Para ese entonces ya había abandonado, además, la ortodoxia judía, es decir, su vida espiritual no iba a pasar a través de la tradición que había heredado, sino que iba a ser una vida espiritual más individual y no tan ligada a los orígenes y al pasado. Tiene un breve matrimonio desde los 26 hasta los 31 años, se divorcia, luego se casa nuevamente, y en el año 34, cuando el nazismo se instala definitivamente en Alemania, él decide emigrar a Estados Unidos y empieza a escribir sus primeros libros, sobre todo basado en el autoritarismo y en lo que había visto en estos años que estaban ocurriendo en el mundo. Más adelante, hacia la década del 50, él ya se manifiesta como un pacifista y se opone a la guerra de Vietnam. A los 74 años decide irse a Suiza y allí pasa sus últimos años. Vamos a describir un poquito el psicoanálisis de él, que él mismo bautiza como un psicoanálisis humanista. Hay que entender que él había criticado al comunismo soviético por totalitario y también criticaba el capitalismo. Es decir, que él busca, además de una psicología humanista, una filosofía humanista que pueda encontrar un camino intermedio que él llama socialismo, como una utopía real. Bueno, en su pensamiento psicoanalítico, él dice que las personas están básicamente signadas por la pulsión de dos fuerzas. A una la llamó biofilia y a la otra la llamó necrofilia. La biofilia es una fuerza que va hacia el amor a la vida y a la creación, y la necrofilia hacia la muerte, la violencia y el exterminio. Son muy parecidas a las fuerzas que describió Freud como Eros y Tántalos, pero no están ubicadas solamente en la condición sexual del individuo. Fromm se apropia de la idea de Hobbes, que dice que el hombre es un lobo del hombre, en alusión a que el hombre es capaz de masacrar a otro hombre si no hay una norma que lo detenga, pero de esta frase que se apropia hace una conversión, y él dice, en realidad, el hombre es lobo o cordero, pero de sí mismo. Y él, analizando los autoritarismos, piensa que el ser humano actúa como cordero y como lobo a la vez, porque los genocidas no están solos. Los que hicieron un genocidio en Armenia no estaban solos.
Los nazis no estaban solos, no estaba Hitler solo, y Stalin tampoco actuó solo. Es decir, un montón de lobos disfrazados de corderos están entre todos nosotros. Y entonces a él le preocupa el comportamiento del hombre ordinario. Dice que le temen más al hombre ordinario con un poder extraordinario que al sádico o al malvado. Porque el sádico y malvado tienen un trastorno que los impulsa a hacer eso. Ahora, el hombre ordinario, el que consideramos normal, como cualquiera de nosotros, cuando tiene un poder, cuando está en posición de poder, puede volverse peor que aquel sádico malvado. En su análisis, además, él dice que el monoteísmo, es decir, las religiones que tienen un solo Dios, que enseñan desde pequeño a las personas, él lo había vivido así, sobre todo en el judaísmo ortodoxo, donde hay un Dios, el Dios del Antiguo Testamento, que es muy severo. Él dice, enseñan a las personas a obedecer a un poder autoritario. Y esa es la raíz del totalitarismo en Occidente. Para él, todas las catástrofes que se dieron a lo largo del siglo XX, que fueron muchas, que estuvieron signadas por violencia, fueron fuente de ese totalitarismo que se nutrió del monoteísmo, que tenía una preponderancia hacia las fuerzas de la necrofilia, de la destrucción y de amor a la muerte. Además de pacifista, luchó mucho por los derechos de la mujer. Para él, el dominio de la mujer por parte del hombre es el primer acto de conquista, el primer acto de violencia en la humanidad. ¿Y qué era lo primordial para un análisis psicológico, según Fromm? Bien, él nombra al análisis o al psicoanálisis humanista como el arte de escuchar. Es decir, poder escuchar sin miedo, con simpatía y con amor al que está enfrente nuestro, al que es analizado. Fromm describe 6 reglas básicas para poner en práctica el arte de escuchar. La primera es practicar el arte de la concentración completa de quien escucha, es decir, concentrarse completamente en quien está hablando. La número 2 es que no debe haber nada de importancia en su mente, nada de importancia de la vida particular de quien está escuchando se puede entrometer, nada de lo que haya pasado ese día, sus problemas personales. Tiene que estar libre de ansiedad. Cuando quien escucha responde, como tercera regla, debe tener una imaginación que trabaje libremente y que sea lo suficientemente concreta para después expresar en palabras lo que escuchó. Otra de las reglas básicas, la cuarta, es poseer una buena capacidad de empatía con la otra persona. Una empatía que sea tan fuerte para sentir lo que el otro le cuenta, la experiencia del otro, como si fuera una experiencia propia, como si lo estuviera viviendo dentro suyo. La quinta es superar el miedo de perderse uno mismo. En esta empatía uno puede pensar que pierde su propio lugar o que se está yendo hacia el otro. Pero para Fromm, este tipo de empatía era amar al otro, pero no en un sentido erótico, sino en un sentido de entenderlo bien. La última era entender que la comprensión y el amor son inseparables. Si están separados, la comprensión y el entendimiento es un proceso cerebral. Y la puerta a esa comprensión esencial del otro va a estar cerrada. Esa comprensión debe estar acompañada por amor. En este tipo de escucha activa hay una diferenciación con la idea primaria de Freud, que si bien había una escucha atenta, no había una escucha empática hacia el paciente. Finalizo con una frase de él que dice: si percibo en otra persona principalmente la superficie, percibo principalmente las diferencias, eso que nos separa. Si me introduzco en su interior, percibo su identidad, nuestra relación de hermandad. Buenos días. Hoy vamos a hablar de Burrhus Frederick Skinner, que nació el 20 de marzo de 1904
en un pequeño pueblo de Pensilvania, Estados Unidos. Era hijo de un inmigrante inglés y de una mujer a la que él califica como brillante y de ideas claras y fijas. Ambos aficionados a la música, por lo cual el pequeño Skinner pronto se aficionó y empezó a amar la música e incluso a tocar instrumentos. Tanto fue así que en el secundario tuvo una banda de jazz. De niño le gustaba estar siempre fuera de casa, correr, armar arcos y flechas, perseguir animales, hacer algún invento que otro. Era un niño con mucha vitalidad. Tuvo una enseñanza protestante y de muy chiquito aprendió a no entender lo que le enseñaban y estaba muy atemorizado por la idea del infierno que le habían inculcado. Tanto fue así que a los 12 años decidió que no iba a creer más en Dios. A medida que iba creciendo se revelaba más introvertido e intelectual y se diferenciaba de su hermano, que tenía 2 años menos que él, pero físicamente parecía más ágil, más fuerte y era mejor en los deportes. E incluso su hermano en el secundario llegaba a cargarlo con otras personas por esta forma de tener tan volcada hacia su propio interior de Skinner. Cuando su hermano murió a los 16 años, producto de un derrame cerebral, Skinner no sintió pena. Y dice que lo que sintió luego fue culpa por no sentir esa pena sobre la muerte de su hermano. Él cuenta que durante su infancia tuvo una vida cálida, que sus padres nunca lo agredieron físicamente, simplemente le advertían las consecuencias que podía tener en el futuro, pero nunca llegaron a aplicar ningún castigo hacia él. Cuando ingresó en la universidad, decidido a ser escritor, se recibió de filólogo y probó suerte en la escritura, pero luego se empezó a sentir bloqueado y se dio cuenta que eso no era para él. Así que decidió que iba a buscar otra forma de ganarse la vida. Y entre tanto buscar, empezó a interesarse por el comportamiento de los seres humanos. Y entonces decidió que iba a estudiar psicología. Y se fue a la Universidad de Harvard. Como psicólogo, Skinner estaba opuesto a lo que él denominaba la psicología mentalista, o sea, a la psicología del inconsciente, que se ocupaba de las mentes individuales y no de los comportamientos sociales. Él decía que era un poco tonto decir que una persona, por ejemplo, podía suicidarse por un trauma. Eso para él era lo mismo que decir que un tren avanza porque lo lleva una locomotora. Como estaba decidido a ver el comportamiento social de los individuos, decidió hacer experimentos y para ello diseñó una caja que se la conoce como la caja de Skinner. Empezó con ratas y, por ejemplo, introducía una rata dentro de la caja, la privaba varios días de comida y luego la rata, cuando descubría un botón y lo presionaba y salía una unidad de comida, la rata se daba cuenta de que recibía ese premio si tenía esa conducta y luego la repetía cada vez que tenía hambre. Luego siguió con su experimento, haciendo muchas cajas y poniendo palomas dentro de ellas. Bien, ¿qué hacía? Al principio fue igual que con las ratas, es decir, si las palomas pulsaban un disco pequeño que ponía en la caja, recibían alimento. Pero luego decidió que lo iba a reforzar de la siguiente manera. Cuando las palomas tocasen un disco, no siempre saldría la comida, sino aleatoriamente, es decir, a veces sí, a veces no. ¿Y qué fue lo que sucedió? Todos los individuos, es decir, cada paloma de manera diferente, tuvo una reacción. ¿Cuál fue? Algunas palomas creyeron que por cierto movimiento que hacían, que era justo el movimiento que hacían anterior al que venía la comida, era el movimiento que debían hacer
para recibir el alimento, y entonces hubo respuestas muy variadas. Por ejemplo, una paloma daba vueltas alrededor de la caja en sentido contrario a las agujas del reloj, porque pensaba que eso le daba alimento. Otra, por ejemplo, pegaba su cabeza a una de las esquinas superiores de un modo muy característico, pensando que eso le iba a dar la comida. Y otra sacudía su cabeza, como ejemplos de que cada una tenía una conducta diferente que creían que les daba el alimento. A esto Skinner lo llamó la superstición de la paloma, y a toda su teoría, condicionamiento operante. Él decía que el condicionamiento operante es un proceso de ejercer control sobre la conducta de un organismo en un cierto ambiente por medio de la aplicación del refuerzo. Es decir, un individuo aprende a hacer o a eliminar conductas en función de las consecuencias que éstas representan para él, o sea, premio o castigo. Los individuos actúan de acuerdo al premio o castigo y sus conductas están determinadas por este efecto. Experimentó tanto con animales que llegó a diseñar palomas que podrían llegar a suicidarse contra un blanco enemigo en la Segunda Guerra Mundial, y lo presentó al gobierno, que en un momento estuvo entusiasmado, el gobierno de Estados Unidos, pero después desistió de la idea de las palomas kamikazes. También experimentó con su propia hija, a la que puso en una caja muy grande y la ponía a temperatura, y esto generó mucho malestar en el ambiente científico porque decían que en realidad pensaba que las personas se comportaban como ratas o animales, aunque esa caja no tenía más que generar un ambiente relajado para los bebés. De todas maneras, la crítica que se le hace a Skinner es que considera que el comportamiento humano es igual al comportamiento de los animales y no considera un salto cualitativo entre lo que sería el animal y el ser humano. Su psicología conductista fue muy aplicada en ámbitos académicos y escolares, e incluso es la fórmula que se utiliza en los juegos, en donde, por ejemplo, los juegos de azar, en los casinos donde las personas jalan una palanca y cada tanto generan alguna ganancia. Este patrón de conducta es el mismo patrón que utilizaban las palomas en sus experimentos. Skinner murió en 1990 en Boston y hasta el final de su vida, muy poco antes de morir, seguía criticando lo que él decía que no era ciencia, que era la psicología que estudiaba el inconsciente de las personas. Cuando era criticado Skinner por utilizar a ratas y compararlas con el ser humano, Skinner decía que en realidad no eran iguales, porque la principal diferencia entre ratas y personas es que las ratas aprenden de la experiencia y las personas no. También decía que aquellos que se oponían a la manipulación de la conducta en realidad hacían un esfuerzo muy vigoroso por manipular las mentes de todas maneras. También solía decir: dadme un niño y lo moldearé para cualquier cosa. Hoy Skinner es inmortalizado a través de la serie de Los Simpson, en donde su maestro de escuela lleva su nombre, el profesor Skinner. Para él incluso el amor era la búsqueda de recompensa. Esto nos hace preguntarnos también si acaso los exámenes que tanto tenemos en las escuelas no es un poco utilizar las aulas como caja de Skinner, en donde aquellos que responden lo que el docente quiere reciben la gratificante recompensa de aprobar, y en realidad esto empieza a moldear sus conductas. Hoy vamos a hablar de Friedrich Salomon Perls, conocido como Fritz Perls, quien fuera el fundador de la terapia Gestalt. Nació en 1893 y murió en 1970. Su nacimiento fue en un gueto judío en los alrededores de Berlín. Fue el tercer hijo de una familia
cuyo padre, Nathan, era fraccionador de vinos, viajante de comercio. Pasaba mucho tiempo fuera de su casa y tenía una bastante mala relación con su hijo. Su mamá era judía practicante y lo influenció mucho a su hijo a través de la pasión de la música y del teatro. Él alguna vez contó en su autobiografía acerca de que su padre vivía avergonzado de su pasado, pero que mantenía algunas de sus costumbres por tradición, iba al templo los días festivos, y él no podía soportar esa hipocresía, y entonces se declaró ateo ya desde muy pequeño. También contaba que su padre odiaba a su madre y amaba a otras mujeres, a pesar de que públicamente mantenían una apariencia de una familia normal. También cuenta que su padre solía golpearlo. En la escuela era un alumno brillante, pero parece que su conducta era muy mala. Así que a los 13 años lo echaron, y entonces el padre desde ese momento lo obligó a ser aprendiz de su comercio, fraccionador de vinos, y entonces tuvo que dejar sus estudios. La relación empeoró, tanto fue así que cuando murió su padre, Fritz no fue al entierro. Cuando retomó la escuela fue una escuela liberal, es decir, una escuela humanista, donde pudo entrar en contacto con el teatro y con otro tipo de aprendizaje que le cambiaron la mirada sobre el mundo y empezó a admirar a ciertos adultos. Cuando se recibió, decidió estudiar medicina, y cuando se declaró la guerra, en 1914, Primera Guerra Mundial, una afección cardíaca le permitió no ir al servicio militar, pero se alistó como voluntario en la Cruz Roja. Estuvo algunos años en el frente, hasta que recibió un disparo en la cabeza. Tuvo que irse. Él cuenta que fueron los peores años de su vida y que así pudo comprobar el horror de vivir y el horror de morir. Finalmente, en 1920, recibe el doctorado de medicina en Berlín. Durante 3 años ejerció, le gustaba mucho la neuropsiquiatría, estudiaba filosofía, y en 1923 empezó a viajar por el mundo. Se hizo como quien diría un trotamundos. Llegó a Estados Unidos, él tenía ideas de trabajar ahí, pero a pesar de que hablaba varios idiomas, griego, latín, alemán, que era el de nacimiento, francés, ruso, no sabía hablar inglés, y por eso fue bastante rechazado, y él quedó algo resentido con la cultura norteamericana. Estuvo alternadamente yendo por diferentes lugares y volvía a Alemania, vivía con su madre, a veces se trasladaba a otros lugares, hasta 1933, que es el ascenso del nazismo, y ahí decide que va a emigrar lo más lejos posible de Alemania, y así es que se va a Sudáfrica. 4 años antes se había casado, y ya en Sudáfrica tiene su primer hijo llamado Steve. Allí en Sudáfrica, él empieza a trabajar en el psicoanálisis y cree que Freud no llegó a completar su teoría y que él, a través de sus estudios y análisis, la puede complementar. Así es que escribe y va desarrollando una idea sobre las terapias y decide ir a Viena a un congreso para exponerla, al Congreso de Psicoanálisis. Cuando va, en realidad él es abucheado y él cree que es incomprendido, así que decide ir a hablar directamente con Freud, a decirle: lo que yo traigo aquí es el complemento, lo que usted no pudo ver. Y Freud no lo recibió. Así que desde ese momento sintió que tenía que hacer su propio camino. Y ahí empieza otra parte de la vida de él. Sigue con muchos viajes, pero el asentamiento general en donde se va a quedar es Estados Unidos. En algún paso por Israel queda sorprendido sobre la organización de los kibbutz, que son esas comunidades autosustentables y que
vienen a ser una suerte de colonos muy basados en el apoyo mutuo, y él en algún momento piensa en armar un kibutz terapéutico. Bueno, va desarrollando una teoría muy particular, y es allí en Estados Unidos donde empieza a tener mucho éxito, aunque a veces el problema con el alcohol y las drogas, sobre todo el LSD, porque él quería experimentar la locura, lo llevan a la bancarrota. Después algunos discípulos y seguidores lo rescatan, y todo el tiempo en su vida turbulenta hay crecimiento intelectual a pesar de eso. Es decir, su teoría se va enriqueciendo incluso ya muy cerca de su muerte, que ocurrió en el año 1969, el 14 de marzo, a causa de cáncer de páncreas. Perdón, en 1970, a causa de cáncer de páncreas. Bien, ¿en qué consistían estas ideas? Bueno, el principio de la idea gestáltica o gestalt, que vendría a ser algo así como una forma inacabada, su traducción, él la toma de otros psicólogos que ya habían utilizado ese término. Y lo básico de esto es una idea muy particular, que es que el todo es más que la suma de las partes. Una idea abstracta pero muy compleja. Eso lo vamos a tratar más adelante, pero ahora nos vamos a centrar en la psicoterapia. ¿En qué se trataba? Bueno, la idea de Peirce era hacer algo más centrado en la salud, en cómo generar salud y las potencialidades del individuo, más que centrarse en la enfermedad, como hacía el psicoanálisis. Para esto había que concebir al ser humano como una entidad completa que tiene cuerpo, mente y alma, y en ese marco hay que alcanzar un equilibrio para el bienestar, siempre y cuando se trabaje para integrar esa triple unidad de cuerpo, mente y alma. Y también había que favorecer el autoconocimiento, la conciencia y la responsabilidad con uno mismo. Una de las bases, un precepto base de la teoría Gestalt o terapia Gestalt, es hacer hincapié en el aquí y ahora, en el momento presente, entendiendo que todo ocurre en el ahora. El pasado ya no existe y el futuro no es. El aquí espacial y el ahora temporal son los conceptos básicos y un poco coincidentes con las filosofías orientales. También tiene preferencia por la atención y la aceptación de la experiencia, es decir, atender la experiencia, una profunda relación con el momento presente y aceptar que la experiencia solo puede tener lugar tomando conciencia acerca de lo que se está viviendo, en lugar de una persona afligirse por su pasado. Si alguien fuese a Peirce y le diría, bueno, cuando era niño mis padres me pegaban, como le pasaba a él, me sentí abandonado, no pude hacer buenas relaciones sociales, él le diría, bueno, no me cuente del pasado, ¿cómo está ahora? Es decir, se centraba en lo que le pasaba en este momento sin vincularlo al pasado. Entonces, si alguien tiene un miedo, una rabia, un rechazo, lo primero es darse cuenta. Sencillamente darte cuenta de tus emociones. Y que esas emociones a veces están atascadas y producen un malestar general que puede afectar incluso el organismo psíquico y causar una enfermedad. Para esto es muy importante el diálogo. La relación con el terapeuta es completamente diferente al psicoanálisis. Fritz Perls descartó el diván y puso almohadones en el piso. Y digo almohadones porque además pensaba que la terapia no debía ser individual sino grupal. Así que al grupo de personas las sentaba y muchas veces los hacía interactuar como si tuvieran dos identidades. Ahí utilizaba el teatro. Y entonces el diálogo ayudaba a descubrirse el yo deseado de cada persona. Y entonces uno ya podía empezar a darse cuenta en el aquí y ahora para desarrollar su conciencia. Algunos preceptos esenciales de la psicoterapia Gestalt son: vive ahora, o sea, preocúpate del presente más que del pasado y del futuro. Vive aquí, es decir, relaciónate más con lo presente que con lo ausente. Deja de imaginar y experimenta lo real. Abandona los pensamientos innecesarios, más bien siente y observa.
expresa antes que manipular, entrégate al desagrado y al dolor, tanto como al placer y no lo restringas. Responsabilízate plenamente de tus acciones, sentimientos y pensamientos, y acéptate como eres. Cuentan que una vez lo habían invitado a un templo, no recuerdo ahora de qué religión era, para que diese una conferencia. Había varios conferencistas. Y Fritz Perls, que fumaba mucho, prendió un cigarrillo, estaba en la primera fila, y entonces se acercó un joven y le dijo: Doctor Perls, disculpe, pero aquí dentro no se puede fumar. Y entonces él pidió disculpas, dijo: lo siento, no sabía que tenían esas condiciones, perdón. Y entonces se retiró afuera. Todos pensaron que a fumar, pero a la hora que él tenía que hacer su alocución, no estaba. Salieron a buscarlo y no lo encontraron. Finalmente el joven que se había acercado a hablar con él lo llamó por teléfono y Fritz Perls atiende en su casa. Y el joven le dice: Doctor Perls. Sí, le dice: ¿qué hace ahí? ¿Cómo que hago aquí? Es mi casa. Pero usted tendría que estar en este momento haciendo una locución en el templo. Y él contestó: sí, es cierto, pero ustedes me invitaron sabiendo que yo soy fumador y a mí no me gusta romper las normas de ustedes, por ende no puedo estar ahí y ustedes no me tendrían que haber invitado. Y no tenía ningún problema él en eso. No es que se enojó porque no le dejaron fumar y se fue ofendido, simplemente fue: ustedes con lo suyo, yo con lo mío. Vamos a terminar con una especie de lema u oración que tiene la terapia Gestalt, que ejemplifica bien toda su idea, escrita por Fritz Perls, y luego con alguna frase de él. Bueno, esta oración de la Gestalt dice: yo soy yo, tú eres tú. Yo soy responsable de mi vida y tú de la tuya, y no estoy en este mundo para cumplir tus expectativas, ni tú para cumplir las mías. Si nuestros caminos se cruzan será maravilloso, pero si no, tendremos que seguir avanzando por separado. Porque no me quiero si por complacerte me traiciono, ni te amo si intento que seas como yo quiero, en vez de aceptarte como eres, porque tú eres tú y yo soy yo. Y luego terminamos con una frase de una cita que explica muy bien el tema de la aceptación. Él dijo alguna vez: esperar que el mundo te trate en forma justa porque eres una buena persona es lo mismo que esperar que un toro no te ataque porque eres vegetariano. Hoy les voy a contar la biografía de Viktor Frankl, que fue un psicólogo de origen judío que fundó la logoterapia. Nació en 1905 y él mismo cuenta que tuvo una infancia muy agradable y que a los 5 años, una mañana, se despertó con los ojos cerrados y tuvo una sensación de plenitud total. Cuando abrió los ojos, tenía a su padre mirándolo mientras le sonreía. Su adolescencia no fue tan fácil porque llegó la Primera Guerra Mundial y empezó la escasez grande para ciertos sectores de Europa y conoció por primera vez qué era tener hambre. Para esa etapa se había convertido en un devorador de libros y le gustaba mucho leer y sobre todo filosofía. También le gustaba leer sobre esta nueva ciencia que era la psicología, que venía a traer respuestas al comportamiento humano, y tuvo algún intercambio de cartas con Sigmund Freud. Él tenía muchos interrogantes acerca del ser humano y de la vida. Ya en el secundario preparó una vez una conferencia que la tituló El sentido de la vida, y donde se preguntaba por qué vivimos y para qué vivimos. Cuando llegó a la edad universitaria, decidió que iba a estudiar medicina, después se especializó en neurología y psiquiatría. Para ese entonces ya se había distanciado de las ideas de Freud y su teoría sexual y se había acercado un poco a otro gran pensador de la psicología de ese entonces, que era Adler, que en oposición a Freud esgrimía la teoría del poder, pero también después se va a distanciar de él. Él, una vez que se recibe, empieza a trabajar en un hospital, le va muy bien, y hacia el año 37 se va a trabajar en un hospital donde solo atiende a judíos.
Hay que contextualizar esto. Estamos en la Alemania nazi. Ya hace 7 años que los nazis están en el poder. Y él, en esta manera de trabajar solo con judíos, un poco desafía aquel poder de una nación que se estaba manifestando antisemita, que en realidad manifestaba un odio hacia los judíos. Había muchos rumores acerca de lo que le estaba pasando a los judíos, pero Viktor Frankl se trataba de hacer oídos sordos, no podía creer que eso le hacían. Pero después empezó a tener testimonios de allegados a él, y su hermana fue la primera en dar un paso, y se exilió, se fue hacia Australia, y su hermano quiso irse a Italia, y fue apresado y conducido a un campo de concentración. Esto a él lo determinó que se tenía que ir, así que pidió una visa para ir a Estados Unidos. Él pensaba que en Estados Unidos iba a poder seguir desarrollando sus teorías psicológicas. Estaba escribiendo un libro, seguía pensando en cuál era el sentido de la vida y sabía que su carrera profesional iba a tener mucho éxito si se iba. Ahora bien, la embajada norteamericana le rechazó la visa para sus padres, solo era para él y su esposa. Así que Viktor Frankl se encontraba ante una encrucijada. ¿Qué debía hacer? ¿Debía quedarse junto a sus padres en una nación que le iba a prohibir el trabajo en la cual peligraba su vida? ¿O se iba a ir a un país donde tenía las puertas abiertas para desarrollar lo que él había elegido como profesión? No podía decidirlo porque, por otra parte, sus padres, que eran ancianos, iban a quedar solos en aquel país. Y estuvo mucho tiempo meditando ver qué podía hacer. Un día fue a caminar a ver si esto le aclaraba los pensamientos y entró en una catedral cristiana y vio que es un lugar muy interesante para meditar, y en el medio del silencio estuvo 1 hora. Pero nada se le reveló, no consiguió ninguna señal que le dijese qué debía hacer. Siguió caminando y esta crisis de conciencia lo seguía golpeando. Cuando se dio cuenta estaba ya en la puerta de la casa de sus padres. Entró y vio que arriba de un mueble había un trozo de mármol. Y entonces le preguntó a su padre qué era eso. Estaba quemado ese trozo de mármol. Y el padre le dice: es un trozo de las tablas de la ley de nuestra cultura que estaba en la sinagoga que nos prendieron fuego esta mañana. Y yo lo traje para resguardarlo. Entonces Viktor Frankl le preguntó a su padre: ¿qué dice? ¿Qué dice ese pedazo de la tabla de la ley? Y el padre se lo leyó y le dice: honra a tu padre y a tu madre para que vivas por mucho tiempo en la tierra. Y así fue que Viktor Frankl decidió quedarse en la tierra junto a sus padres y dejó vencer la visa de Estados Unidos. No tardó mucho tiempo en ser apresado él y sus padres y fueron llevados a campos de concentración. En los andenes del tren, hacia donde llevaban a las mujeres para un lado y a los hombres para otro, se tuvo que despedir de su madre a los gritos, y ella le dio la bendición tradicional en su cultura, y se fue con su padre. Allí empezaron a vivir los calvarios de un campo de concentración, y él tuvo la suerte de que, por ser médico, tenía un trato un poquito especial, es decir, lo dejaban ir a la enfermería y tenía acceso a medicamentos, y pudo acompañar a su padre mientras moría desnutrido. Pasó por todos los tormentos que uno se puede imaginar. Tenían que, a veces, cambiar su comida para poder fumar un cigarrillo, escarbar en el vaso la poquita sopa que le daban de comer. Les quitaron todo, la ropa, las pertenencias, incluso el libro que llevaba con él, que era su escrito, lo destruyeron. Contaba que pasaba tanto frío que a veces se orinaba encima para poder sentir un poco de calor. Y él pudo definir qué era lo que le pasaba a un ser humano en el campo de concentración. Él contaba que lo primero que tuvo fueron sensaciones. La primera era la sensación de un indulto, es decir, pensar que lo iban a liberar. Todos pasaban por esa sensación y no tenían ninguna herramienta real para pensar que lo fueran a indultar, y no lo hicieron. Luego dice que empezaron a borrar toda su vida anterior. Les habían quitado la ropa, las joyas, los relojes, todo, hasta el pelo.
Y entonces empezaban a sentirse que ya no pertenecían a ningún lado. Y empezaron a reaccionar con humor macabro. Dice que empezaron a tener un humor macabro las mismas personas que estaban en el campo de concentración y tenían una gran curiosidad. Él cuenta que esta curiosidad y este humor macabro eran una especie de herramienta de defensa. Curiosidad sobre qué pasaría a la noche siguiente, después de haber estado todo el día cavando con una pala, con ropa mojada, en el frío, en el medio de la nieve. Pero después esos mecanismos de defensa se iban quebrando y empezaban a reinar otros sentimientos. Por ejemplo, el de la apatía, es decir, ni simpatía ni antipatía por nada. Todo les daba lo mismo. Y a su vez, también desarrollaban irritabilidad. Comprobó que a veces lo que más duele no es la tortura física, sino la humillación, el insulto. Comprobó que el hambre puede llegar a extremos terribles, que el ser humano puede tener una total ausencia de deseo sexual y una total ausencia de sentimentalismo. Decía que, por ejemplo, delante de él llegó a morir un niño de lo cansado que estaba y él no hizo nada por ayudarlo a levantarse. Y que eso le pasaba a todos los presos. Habían perdido gran parte de lo que era la humanidad. Y eso los llevó a muchos a refugiarse en su propio interior. Para el asombro de Viktor Frankl, no eran los que tenían mayor resistencia física, los que eran más morrudos, los más fuertes, no eran los que vivían, eran los primeros en morir. Y él podía ver que aquellos que como él eran más enclenques y aparentemente más debiluchos, sobrevivían más a las contrariedades que el régimen nazi les estaba haciendo vivir. Y entonces él dijo, ¿qué es lo que nos hace vivir? Y él pensó que era aquel mundo interior al que se estaban recluyendo. Un día, mientras estaba haciendo los trabajos forzosos, porque tenían que empezar a cavar para hacer una autopista, empezó a pensar en su mujer. Y ahí se dio cuenta de algo. Dijo, los filósofos y los pensadores tienen razón. El amor es la meta última, más alta a la que puede aspirar un hombre. Y empezó a ver a su mujer como si estuviera frente a ella. Y empezó a charlar con ella. Y incluso él dice, hasta me sonrió. En ese momento le gritaban que trabajase, el capataz, pero él seguía en su conversación interior con su esposa. Incluso él no sabía si estaba vivo o no, porque no tenía ningún contacto con el exterior. Ella estaba en otro campo de concentración. Había sido liberada, pero en la estampida de la liberación fue aplastada y murió por los otros que corrían también en rumbo de la libertad. Viktor Frankl nos cuenta, y quiero leerles lo que él dijo acerca de esas vivencias espiritualizadas de su esposa. Mi mente todavía se aferraba a la imagen de mi mujer. De pronto me asaltó una inquietud. No sabía si vivía. Sin embargo, ahora estaba convencido de una cosa, algo que había aprendido demasiado bien. El amor trasciende a la persona física del ser amado y encuentra su sentido más profundo en el ser espiritual del otro, en su yo mismo. Que esté o no presente esa persona, que continúe viva o no, de algún modo pierde su importancia. Ignoraba si mi mujer vivía y carecía de medios para averiguarlo, aunque en ese momento esa cuestión tan vital dejó de importarme. No sentía ninguna necesidad de comprobarlo. Nada podía afectar a la fuerza de mi amor, de mis pensamientos, o a la mirada amorosa de su figura espiritualizada. Si por aquel entonces hubiera conocido la muerte de mi mujer, creo que aún así me habría entregado, insensible a la realidad, a la contemplación de su imagen, y mentalmente habría conversado con ella con la misma vivencia y satisfacción. Y luego cita al Cantar de los Cantares y dice, sella conmigo tu corazón, pues fuerte como la muerte es el amor. Viktor Frankl empezó a ver que había algo que se podía oponer a esa apatía e irritabilidad. Él dijo, el hombre puede conservar un reducto de libertad espiritual, de independencia mental,
incluso en aquellos crueles estados de tensión psíquica y de indigencia física. Él observó que muchos de sus compañeros marchaban a la cámara de gas cantando o incluso rezando y con la frente alta. A él no le tocó ese camino, pero pensaba mientras los veía qué era lo que los llevaba a esa dignidad. Y él pensó, esa última libertad, que no nos pueden quitar, esa libertad que tenemos en nuestra independencia mental, es la misma que hace que un compañero pueda marchar con la frente alta hacia la cámara de gas y orando según sus creencias. Esa misma libertad es aquella que el guardia utiliza para presionar el botón, porque también podría decir que no. Eso determina lo que es cada uno en la vida. En el año 1945 fue rescatado por un pelotón norteamericano que, cuando los nazis estaban en retirada, llegó hacia el campo de concentración. Él salió y se encontró que estaba completamente solo. No tenía familiares, no tenía amigos. Nadie había sobrevivido. Pero tenía una gran necesidad de hablar, de contar lo que le había pasado. Así que consiguió dinero y contrató a 3 secretarias y a las 3, de manera desordenada e intempestuosa, les empezó a dictar lo que se iba a transformar en su libro más famoso, que en su título original se llamaba Un psicólogo en un campo de concentración, y que luego fue reeditado como El hombre en busca de sentido. Para finalizar, me despido con una frase de él que dice: la historia nos brindó la oportunidad de conocer al hombre, quizás mejor que ninguna otra generación. ¿Quién es en realidad el hombre? Es el ser que siempre decide lo que es. Es el ser que inventó las cámaras de gas, pero también es el ser que entró en ellas con paso firme y musitando una oración. Bienvenidos a otro episodio de Filosofía, Psicología, Historias. Hoy vamos a hablar de las teorías de Carl Jung, quien fuera uno de los primeros terapeutas de la historia, colaborador de Freud, quien fuera además el fundador del psicoanálisis. Jung siempre tuvo reservas en cuanto a la teoría freudiana respecto a las ideas de la concepción del ser humano, y esto llevó a que en 1906, aun declarando lo mucho que le debía a Freud, Jung se negó a aceptar públicamente la importancia exclusiva que le daba Freud al trauma sexual infantil y a la preponderancia de la sexualidad, e incluso a la universabilidad de las consecuencias psicológicas que Freud atribuía. En el año 1909 viaja Conferenzi y Freud a Estados Unidos y dan una conferencia en la Universidad Clark. Jung ahí expresa una teoría que difería considerablemente de la orientación freudiana, y allí dirá que los preceptos buenos y piadosos y las verdades pedagógicas no son las que más contribuyen a formar el carácter de un niño, sino más bien la oculta discordia entre sus padres, las preocupaciones secretas y los deseos reprimidos de estos. Y allí él dirá que si los adultos son sensibles a las influencias del medio, es evidente que los niños serán más influenciables. Por lo tanto, padre y madre dejan en la mente del niño un sello de su personalidad. Y cuanto más sensible es el niño, la impresión es más fuerte. El niño imita el gesto, y como el gesto de los padres es un estado emocional, a su vez produce gradualmente en el niño un sentimiento similar. Es decir, el niño se acomoda al gesto de los padres, de la misma manera que los padres se adaptan al mundo. En la pubertad, cuando comienzan a liberarse del hechizo familiar, el adolescente entra en la vida con una superficie de fractura, una adaptación de acuerdo al desenvolvimiento de sus padres. Esto los lleva a una depresión, a la famosa depresión de la pubertad, que en realidad son los síntomas derivados de la dificultad de ajustarse al nuevo medio, a un medio en donde los padres ya no tienen esa influencia, y habrá una lucha interna, una lucha entre
liberarse de eso o adaptarse. El joven, en un principio, intentará apartarse de la familia en todo lo posible, incluso intentará separarse de ella, pero interiormente esto lo va a unir firmemente a la imagen paterna. Uno se sorprende aquí de que Jung no hace ninguna referencia explícita a lo sexual, mientras que en los escritos de Freud no hay ningún acontecimiento importante de la vida infantil que no esté relacionado a ello. En cambio, Jung destaca lo emocional entre el niño y los adultos, más que el desarrollo o la supresión de los instintos. Para Jung era más importante y primordial la relación emocional, e incluso las relaciones asexuales, que las relaciones sexuales, las relaciones instintivas, la libido y lo reprimido en torno a ello. En el año 1912, Jung propugna una total revisión del concepto de la libido. Freud hace una teoría descriptiva y Jung hará una teoría genética. El punto de vista genético mira una multiplicidad de instintos, incluso el sexual, surgiendo de una unidad relativa, una libido primordial. Jung afirma que la evolución demuestra innumerables y complicadas funciones que carecen de carácter sexual. Para él, en la naturaleza, no existe distinción entre la libido y el hambre. La libido se manifiesta como un continuo impulso vital y no enteramente sexual. Para Jung, la succión infantil en el pecho de la madre no tiene nada que ver con una naturaleza sexual, como afirmaba Freud, sino que por el contrario, tan solo es una función nutricia que da placer y satisfacción, pero no placer sexual. Y no es que Jung negase la existencia de la sexualidad infantil, pero le da una significación mucho más estrecha. Para él los primeros signos de actividad a los que podría llamarse sexual aparecen más adelante, cuando la libido da lugar a nuevas formas de deseo. Y por supuesto también hubo formas metodológicas, lo que podríamos llamar un análisis causal y un análisis funcional. El análisis causal sería aquel que mira hacia atrás para encontrar las causas de un conflicto. El análisis funcional es aquel que mira el presente y el futuro buscando una finalidad o meta. Es decir, cuando alguien tiene un conflicto que se expresa constantemente, puede buscar en su pasado las causas de ese conflicto. ¿Para qué? Para intentar superarlo y poder desenvolverse de manera más sana en el ambiente social. Pero también podría ser que mirase a cuál es la finalidad que quiere alcanzar para superar los obstáculos de su acontecer cotidiano. Jung dirá que no puede tomarse uno u otro aisladamente. Es decir, tenemos que mirar el pasado para encontrar la finalidad. Pero si no miramos la finalidad, no tiene sentido mirar el pasado. Porque la psique debe verse desde dos aspectos, ya que es resultado y cumbre del pasado, y formula simbólicamente el futuro. El futuro es sólo similar al pasado, pero en su esencia siempre es nuevo y único. Hasta aquí algunas de las diferencias entre estas dos enormes teorías del inconsciente que hoy están a nuestra disposición para intentar comprender mejor nuestra vida anímica. Y me despido con una frase de Carl Jung, donde nos invita al autoconocimiento, que dice así: el conocimiento de tu propia oscuridad es el mejor método para hacer frente a las tinieblas de otras personas. Aprovecho para invitarlos a aquellos que quieran entender por qué pensamos como pensamos, a adquirir mi libro que se encuentra en Amazon y Mercado Libre, cuyo título es Hacia la filosofía de la libertad. Nos vemos en el próximo episodio. Bienvenidos a otro episodio de Filosofía, Psicología, Historias. Hoy vamos a hablar de Otto Rank y el trauma natal. Como muchos otros de los primeros colaboradores o discípulos de Freud, Otto Rank rompió decisivamente con el fundador del psicoanálisis en una desviación que fue gradual, pero que tiene su ancla en el trauma del nacimiento
o el trauma natal, que es la más grande separación del freudismo tradicional y que sirve como punto de partida para la exposición de sus ideas. Si bien Freud fue el primero en llegar a la teoría del trauma del nacimiento, para este no tiene un papel importante y primordial, y rechaza las deducciones extremas que puedan salir de allí, sobre todo las deducciones extremas de Rank. Para Freud, el proceso de nacimiento y sus dificultades son la causa de ciertas ansiedades, pero Rank destaca que es algo mayor, hay una separación, una privación del placer del estado intrauterino con el nacimiento. Y la situación intrauterina es tan deliciosa que el hombre anhela el retorno a esa vida emocional y de un modo u otro trata de restablecerla. Esto quiere decir que el nacimiento físico es la expresión más angustiosa que el hombre padece en su vida, con excepción de la muerte. El primer lugar de residencia, el claustro materno, es el paraíso, y nacer significa ser expulsado del jardín del Edén. El resto de la vida se llena con esfuerzos de reemplazar lo mejor posible y por diversos medios ese paraíso perdido. Por lo tanto, todo lo psíquico mental tiene su origen en la ansiedad experimentada durante el trauma natal que nos va a marcar toda la vida. Y Otto Rank dirá que el ser humano necesita toda la niñez para vencer el trauma del nacimiento. Los neuróticos, por lo tanto, son personas que no han logrado dicha tarea. La tendencia a la ansiedad en el niño tiene su origen en ese trauma de nacimiento. Y esa ansiedad original se transfiere a todo. Todos los miedos, todas las ansiedades infantiles tienen su origen en el nacimiento. Y entonces, para Rank, todo problema de sexualidad infantil se localiza en la pregunta: ¿de dónde vienen los niños? El niño busca el recuerdo original. Por lo tanto, al enterarse de dónde vienen los niños, no tiene un miedo a la castración. Y no es que todo ser quiere tener un falo por una sobreestimación narcisista, como diría Freud, sino que lo que quiere es negar la existencia de genitales femeninos porque recuerdan el horror del nacimiento. ¿Y cuándo podemos sobrepasar finalmente ese trauma del nacimiento? Rank nos dirá que es cuando, una vez desarrollada nuestra sexualidad, tenemos el primer encuentro íntimo, es decir, cuando la primera experiencia relacionada con los genitales ha sido victoriosa en el sentido de que ha proporcionado un placer inmediato y posible. Allí se experimenta nuevamente el placer similar al que teníamos dentro del vientre materno. Por lo tanto, la fijación de la sexualidad, tanto en jóvenes como en adultos, es una remembranza del paraíso perdido. Por supuesto, este es el punto de partida de la teoría de Rank. Él hablará del concepto de voluntad, del individuo y su proceso de evolución, de las fases del desarrollo de la individualidad. Pero eso es otra historia que abordaremos en otro episodio. Me despido con una frase de Otto Rank que nos deja reflexionar acerca de la autoestima y la satisfacción de los individuos, que dice así: el hombre trabaja principalmente para su autoestima y no para los demás o con fines de lucro. La persona trabaja por su propia satisfacción y el dinero que recibe a cambio sirve simplemente como combustible. Es decir, es un símbolo de recompensa y reconocimiento. En último término, para la aceptación por parte de los demás. Antes de despedirme hasta el próximo episodio, quería recordarles que aquellos que quieren saber por qué pensamos como pensamos pueden adquirir mi libro Hacia la filosofía de la libertad en las plataformas Amazon y Mercado Libre. Nos encontramos en el próximo episodio. Hoy vamos a hablar de Sándor Ferenczi y su psicología. Ferenczi nació en Miskolc, Hungría, en el año 1873
y morirá en el 1933 en Budapest, también Hungría. Era el octavo de 12 hermanos y su padre trabajaba en una librería, un negocio que tenía para la venta de libros, mientras que su madre se ocupaba de su casa. Cuenta que cuando tenía 5 años tuvo un suceso en donde fue seducido por un compañero de escuela que tenía 6 años, es decir, un año más que él, y que este niño introdujo su pene en la boca de Sándor y que tuvo una gran sensación repulsiva cuando eso sucedió. Y esto lo marcará hacia el futuro porque lo llevará al estudio de la sexualidad infantil. Cuando tenía 14 años, su familia entabla una relación con otra familia en donde una muchacha que tiene 8 años más que él, llamada Gisela, lo cautiva y se enamora profundamente de ella. Y este amor lo perseguirá toda su vida. Cuando cumple 15 años, su padre muere y su madre se hace cargo de la librería. Y es una mujer muy activa y muy responsable de las tareas familiares, pero que no prodiga amor. Sándor Ferenczi quedará huérfano de amor con la muerte de su padre, a quien él siempre había considerado una figura protectora y amorosa, al contrario de su madre, que era una persona activa y en cierta medida, a ojos de Sándor, abandónica. Era un alumno brillante en la escuela y decide estudiar medicina cuando termina su secundaria. Pero ya en la universidad no será aquel alumno brillante que destacaba, como en su adolescencia, porque él decide disfrutar la vida y empieza a relacionarse con prostitutas, con personas liberales, con las cuales entabla relaciones y se acerca a colectivos marginales para apoyarlos y para empatizarse con ellos. Cuando se recibe y empieza a trabajar, sus métodos eran muy poco ortodoxos, se decide a especializarse en la neurología y empieza a volver a utilizar algo que en la adolescencia lo había cautivado, que es la hipnosis. Tiene acceso a la teoría de los sueños de Freud, pero le parece un libro muy poco consistente, es decir, que no tiene una base científica, así que lo ignora por completo y sigue su propio camino acerca de buscar curas alternativas que estén más allá de lo fisiológico. Y así llega al test de asociación de palabras creado por Jung y va a visitar la clínica en donde este psiquiatra trabaja. Luego tendrá un encuentro con el mismo Carl Jung en Hungría y a raíz de esa charla Jung piensa que Ferenczi podría interesarse en conocer personalmente a Freud. Así que le escribe a Sigmund Freud y organiza un encuentro para que Ferenczi y Freud puedan conversar. Cuando este encuentro acontece, Freud y Ferenczi quedan fascinados uno con el otro y a partir de allí emprenderán un camino juntos. Así será como Sándor Ferenczi se incorpora al grupo de pensadores que estarán en torno a Sigmund Freud, como Carl Jung, Richter, Adler, Jones y otros más. Pero se destacará porque él será el analista de los casos difíciles. Es decir, cuando un caso no se podía resolver, se acudía a Sándor Ferenczi. Y Ferenczi será aquel que desarrolle la idea de transferencia, que muchos creen que es de Sigmund Freud, pero es de Ferenczi. La transferencia es en realidad un mecanismo, una función psíquica a través de la cual un paciente o cualquier sujeto transfiere antiguos sentimientos, antiguos vínculos, antiguas relaciones a la persona que lo analiza o a otra persona. Es decir, podría decirse que muchas veces un paciente transfiere las cualidades paternas a un analista, pero también podría ser en una pareja que un hombre transfiera cualidades maternas a su pareja o una mujer cualidades paternas a su pareja, o en las amistades también reemplazar una vieja amistad con otra. Y esto podría llevar además a una reiteración de sucesos traumáticos, es decir, a la repetición de circunstancias que nos lleven al mismo punto. Pero Ferenczi se dará cuenta que incentivar la transferencia en un análisis podía ser beneficioso, y esto le genera un distanciamiento
con Sigmund Freud. También será aquel que utilice por primera vez el término de introyección, que es un proceso inconsciente, en donde el agredido se identifica con el agresor, la víctima con el victimario, e incorpora actitudes, ideas, creencias y acciones de este otro y las hace propia, llevándolo de víctima a victimario, de agredido a agresor con otras personas, o incluso a facilitador de agresiones hacia otros. Este es otro término que no se le reconoce a Ferenczi, ya que muchos creen que pertenece a Anna Freud. También desarrollará el psicodrama en su análisis, la terapia activa, en donde hay un gran compromiso del analista hacia el paciente, habrá un análisis mutuo también, y utilizará un lenguaje lleno de ternura y de pasión. Todas estas actitudes empezarán a los ojos de Freud a perderlo, y una amistad que fue completamente intensa comenzará a desvanecerse. Ferenczi dirá que la homosexualidad, tal como se concebía en aquella época, tanto como una perversión como una degeneración física, debían ser tomadas de otra manera, y luchó para que eso se cambiase. Pero volvamos ahora a aquella mujer que lo había cautivado cuando era un niño, un jovencito. Años más tarde, él tendrá un encuentro amoroso con Gisela, y ésta querrá divorciarse para volver a casarse con Sándor, pero el marido de ella no acepta el divorcio, por lo tanto tienen un amorío clandestino. Tiempo después, la hija de Gisela, Elma, que tenía 18 años, había tenido un intento de suicidio y Gisela le pide a Ferenczi que la analice. Ferenczi se enamora perdidamente de Elma y decide, luego de hablar con Freud, que Elma sea tratada por el mismo Sigmund Freud, debido a que él, a causa de este enamoramiento, ahora se encontraba amando a la madre y a la hija. Incluso Gisela estaba dispuesta a hacerse a un lado, de tal manera que Elma y Sándor pudieran llevar adelante su amor. Pero luego Elma se mudará a Estados Unidos y Sándor volverá a ver florecer su amor por Gisela, y finalmente se casarán cuando él tiene 46 años y ella 55. Ferenczi había entrado en crisis con la partida de Elma, y la convivencia con Giselle lo repondría de esta crisis. En cierta medida encontró allí el amor maternal que nunca había tenido. Por esta relación con Elma y con Gisela fue condenado por muchos de aquellos que rodeaban a Freud, y fue más por los intermediarios entre uno y otro que la relación se fue apagando. Es más, Jones lo acusaría de padecer síntomas esquizofrénicos y paranoicos, es decir, que padecía locura, y esto recién fue desmentido a finales del siglo XX, muchos años después de la muerte de Ferenczi, ya que sus escritos no se publicaban porque el círculo psicoanalítico lo tenía excluido. Por lo tanto, gran parte de lo que Ferenczi tenía para dar a la humanidad quedó guardado hasta que fue el momento oportuno de publicarlo. Luego de la partida de Elma, empezó a sufrir diferentes enfermedades, tuvo que ser operado de la nariz, tenía hipocondría, creía que se enfermaba de todo, y luego tenía dolores de cabeza y de corazón. Es decir, que los últimos años de su vida fueron bastante perturbadores. Él, que será uno de los primeros en hablar de enfermedades psicosomáticas, lo que después se conocerán como enfermedades psicosomáticas, atribuía claramente lo que le pasaba en la nariz, en la cabeza y en el corazón como problemas de identidad, problemas de pensamiento y problemas de amor. En su investigación trabajará profundamente acerca de la psicología infantil, por aquel hecho que lo había marcado, y su relación con la sexualidad, con la maternidad, con la paternidad, y también con la pedagogía, ya que dirá que la pedagogía tradicional no permite que el niño pueda desenvolver lo que esencialmente es, y que eso genera traumas que llevan a un adulto con comportamientos antisociales. Me despido con una frase de Sándor Ferenczi
que lo diferencia del psicoanálisis tradicional y ortodoxo, por lo cual fue incluso tildado de disidente en aquella época, y que habla acerca de la relación que se debe establecer entre dos seres humanos, que son aquel que analiza la terapia y el paciente, que dice así: lo que cura es el afecto. No hay terapia sin simpatía. Hoy vamos a hablar de Wilhelm Reich y su psicología. Reich pasó su niñez en la finca de su padre, en Juchinets, parte ucraniana del entonces Imperio Austrohúngaro. Su madre se suicidó cuando él era un adolescente y su padre enfermó de tuberculosis, quedando huérfano prematuramente. En el año 1915 al 1918 sirvió al ejército austríaco en la Segunda Guerra Mundial y luego se trasladó a la Universidad de Viena, donde estudió medicina y se recibió en el 1922. Se interesó mucho por el psicoanálisis y conoció a Sigmund Freud. Ingresó al Partido Comunista, de donde fue expulsado en 1933. Deberá huir de Austria cuando se instala el nazismo para irse a vivir a Estados Unidos. Las ideas de Reich fueron siempre objeto de grandes debates, sobre todo aquella idea que dice que hay una energía cósmica, orgónica, que no es otra cosa que la energía que los seres humanos conocemos como orgasmo. Y Reich quiso contener esa energía mediante unas máquinas, unas cajas orgónicas, por lo que muchas veces fue acusado de pseudocientífico. Según Reich, la teoría del orgasmo se funda en la noción de potencia orgásmica y de su opuesto, la impotencia orgásmica, la cual está ligada a su vez a la idea de una energía psíquica y de una posible disminución o degeneración de esta energía. En ese sentido, Reich se halla muy cerca de las primeras ideas de Sigmund Freud. Él buscaba esta manifestación sexual en lo fisiológico y no simplemente en lo psicológico. Por lo tanto, la curación del paciente no se basa en una modificación del carácter, sino mediante una autoconstrucción de su carácter, que se puede llevar a cabo mediante la restitución de una energía sexual, mediante la potencia orgásmica. De este modo se destruye lo que Reich llamaba la armadura del carácter, que no solamente se instalaba en el inconsciente, sino que en el cuerpo, con dolores y enfermedades. Hizo muchas investigaciones sobre los movimientos musculares, especialmente mediante las rigideces musculares, por las cuales trató de dar un fundamento biológico a sus teorías. Pero no solamente se ocupaba de lo biológico, sino de la liberación de las inhibiciones sexuales. Eso lo llevó a hablar de una liberación radical político, sexual y cultural. En su última fase se politizó radicalmente y habló de una física orgónica y trató incluso de encontrar en el medio ambiente, en la atmósfera y en el cosmos, la energía del orgón, y construyó una serie de máquinas para lograr que esa energía se manifieste. Sin embargo, esto lo llevó a ser detenido por el gobierno norteamericano, ya que lo acusaban de fraude, debido a estas máquinas orgonómicas que, según Reich, podían curar diversas enfermedades, porque lo que hacían era ordenar el campo energético del orgasmo. Reich, luego de 8 meses de prisión, morirá de un infarto en la cárcel. Pero sus ideas prevalecieron y fueron la chispa que se encendería años más tarde en lo que se conoce como la revolución sexual. Me despido con una frase de Reich que muestra un poco esta idea de cómo lo físico y lo psíquico están completamente emparentados y que nuestra salud psíquica depende de nuestra capacidad para experimentar la naturaleza humana. Y esta frase dice así: las enfermedades psíquicas son el resultado de una perturbación de la capacidad natural para el amor. Hoy vamos a hablar de William James, quien naciera en 1848 y muriera en el año 1910. Nació en Estados Unidos, en Nueva York, pertenecía a una familia adinerada y su padre era una persona que desarrollaba el ocultismo, era un esotérico.
y tenía interés por lo paranormal. William, cuando era niño, sufrió bullying y era un niño depresivo. Cuando llega a la adolescencia, decide que quiere convertirse en pintor, pero a su padre esa idea no le agrada y lo lleva a Europa. Esto es cuando él tiene 12 años. Y la idea era que abandonase ese pensamiento, esa voluntad que tenía de ser pintor. Allí conoce, por intermedio de su padre, a la sociedad teosófica. Y las ideas de esta sociedad lo van a influenciar más adelante. Cuando tiene 16 años es un joven que sabe hablar 5 idiomas y se va a Boston para terminar el secundario, aún con la idea de querer ser pintor. Cuando finalmente termina los estudios secundarios, se va 6 meses a Suiza, en donde trabajará y estudiará bellas artes. Estando en Suiza, entra en una gran depresión a causa de la gran frustración que siente, ya que se da cuenta de que no tiene dotes artísticos para ser un buen pintor. A su vez empieza a tener grandes malestares físicos y esto lo llevan a querer estudiar medicina. También tenía ataques de pánico y quiere estudiar también la psicología. Allí escribe su primer libro, cuyo título es Libre Albedrío. También es contratado para dar sus primeras clases universitarias. Cuando su padre muere, él siente una liberación y puede empezar a estudiar lo que él quiere, que es filosofía. Luego desarrollará una idea filosófica que estará impregnada en cierta medida de las ideas esotéricas de la sociedad teosófica, de la psicología y también de filósofos modernos como por ejemplo Spinoza. William James va a decir que el ser humano es un ser dual que posee un yo cognoscente por un lado y un yo primordial por el otro. El yo cognoscente es aquel que piensa. ¿Y quién es el que piensa? ¿La mente o el alma? Para él son sinónimos. Él no se plantea la existencia o no del alma, sino que simplemente psique no es otra cosa que aquel soplido que nos crea, pero que a su vez nos hace pensar. Pero por el otro lado, opuesto a este yo cognoscente que piensa, se encuentra el yo primordial. Y este yo, a su vez, tendrá unos yoes más chiquitos, por decirlo así. Tendrá un yo personal, el mí personal, dirá él también, que es la familia, la economía, la ropa, el cuerpo, lo que constituye a una persona. El núcleo de esa persona sería el yo personal. Y también habrá un yo o un mí social, que es lo que nos constituye desde afuera, es decir, cómo somos vistos por los demás. Hay tantas situaciones sociales como posibilidades de ser vistos. Y por último estará el yo trascendente o el mí trascendente, que será aquella entidad humana que podrá cumplir los objetivos propios, usando el yo personal y el yo social para conseguir los objetivos, es decir, para llegar a una finalidad que estará atada a la verdad. Y aquí aparecerá la influencia de Spinoza, porque para él la verdad es todo lo que es útil, es decir, es un pragmático. Y podríamos decir que más que un método filosófico, él ha desarrollado una herramienta de vida, es decir, una filosofía en términos muy antiguos. Por otra parte, su pragmatismo será un antecesor del conductismo, que veremos luego derramarse durante el siglo XX. Es sumamente interesante cómo esta clasificación, en donde aparece lo personal, lo social, lo trascendente y lo cognoscente por otro lado, que podría aparecer casi como un trastorno, no es más que un proceso de individuación que hacen los seres humanos. Me despido con una frase de William James que dice así: siempre que estés en un conflicto con alguien, hay un factor que puede marcar la diferencia entre dañar la relación o reforzarla. Ese factor es la actitud. Gracias por haber llegado hasta aquí, gracias por apoyar este contenido. Vuelvo a pedirte que te suscribas, que comentes y que compartas, así tiene mayor alcance. Y te invito a encontrarte conmigo en las redes sociales, en Instagram como Hernán Melana o en
filosofía.psicología.historias. Gracias y hasta el próximo episodio.